¿por qué las religiones no pierden la batalla ante el ateísmo? Tengo una simpatía importante respecto al ateísmo, comparto casi todos sus argumentos, sobre todo en aquellos que desenmascaran la creencia en el Dios judeocristiano. Bien, respecto al tema del post. La principal razón de la increíble vigencia de las religiones, a la luz de tantos avances técnicos y de conocimientos en múltiples áreas científicas, se debe en gran parte al misterio de la muerte. Esto no es nuevo, como tampoco lo es, que sea muy tentador para cualquier persona, sea ignorante o no, el hecho de poder ingresar a una mejor vida luego de la muerte, accediendo al tan mencionado cielo. Otra cuestión, es que es más fácil y reconfortante inventarse un Dios superpoderoso que proteja al hombre, que asumir la responsabilidad uno mismo para enfrentar las adversidades de la vida. Si hay entidades que pululan en la interdimensionalidad en lugar de prepararse para que no puedan hacernos daño, el religioso le pide a otras entidades que intercedan por ellos, sea el Dios de turno, o los ángeles, o los profetas ya fallecidos como Jesús, Mahoma, y según he visto, gran cantidad de ateos, dicen que ellos no creen que haya nada luego de la muerte, simplemente desaparecen, ni siquiera admiten la reencarnación, porque en tal caso tendrían que admitir la existencia del alma. Esto, creo yo, es el principal motivo de que mucha gente huya despavorida del ateísmo, les resulta inadmisible, imposible de digerir la sola idea de imaginarse la muerte como punto final absoluto. Y tienen bastante razón, ¿qué sentido tendría vivir, si luego de morir no hay nada? Hay un libro excelente, muy recomendado, que trata sobre este tema de Miguel de Unamuno, del sentimiento trágico de la vida. La teoría del origen de la vida, de forma casual me resulta improbable, y más milagrosa, que el hecho de que la vida haya sido plantada panspermia. Es decir, que hayan venido en forma muy básica a través de meteoritos, cometas, o que efectivamente, tengamos un dueño que nos vigila, como el granjero controla a sus vacas. Así el granjero, como no quiere que sus vacas se porten mal, porque le significaría pérdidas en su producción, tal vez nuestro dueño, de la misma manera nos da los mandamientos y la Biblia. Los gnósticos creían que el Dios de los religiosos era nuestro dueño, el cual se alimenta de nosotros, a través de las energías emocionales, de la adoración, y el sufrimiento. O sea que estamos regidos por una entidad negativa. Lo primero que alguien puede pensar, es que la Biblia dice que el mundo está regido por el demonio, y que el verdadero Dios, dándonos plena libertad, quiere que solos, y con la ayuda de Jesús o sea de Él mismo, que volvamos a ser buenos y obedientes. Y sí que esto resultaría muy conveniente para un Dios predador, es que como ya dije, al ser bueno, las cabezas de ganado pueden sobrevivir, y en segundo lugar, la obediencia es vital, para evitar que los animales humanos se rebelen contra el opresor. En la domesticación de animales, se eligen para reproducción, aquellos que no son agresivos y que se muestran receptivos hacia las órdenes. Con esto último, otros me dirán un poco con desesperación, que alguien bueno debe haber que nos salve. Tiene que existir un opuesto de ese demiurgo que nos somete. En este caso automáticamente se imaginarán que necesariamente tiene que existir el verdadero Dios de amor y justicia, que batalle con ese horrible demonio. Esto es verdad, es así. Si hay un demonio tiene que existir un Dios. ¿Acaso poniéndonos en el lugar de las vacas, podemos decir que hay un granjero malo y que hay otro bueno, por lo que los dos luchan entre sí por el predominio, para captar las almas buenas de las vacas, que en vida se portaron bien? En todos los seres vivos hay una constante, y es la lucha por la supervivencia. Entonces, ¿por qué no pensar que por encima del hombre, haya entidades superiores que le sirven de alimento, entretenimiento, o para hacer su trabajo otra utilidad, como tantos milenios el caballo sirvió para el transporte? Además, pensándolo bien, sería la idea de un Dios de amor absolutamente bueno y perfecto, cuando la realidad no es así. Y para colmo, creer que toda la culpa es del ser humano, y que este supuesto Dios no tiene nada que ver. ¿Con qué fin un Dios crea seres inferiores? El religioso te dirá que el fin es el amor. Como el amor de los padres hacia los hijos.
Ciertamente los padres tienen a los hijos por amor, y no para someterlos, por lo menos en la mayor parte de los casos. Pero hay una diferencia importante. Es que no se pueden llamar hijos de Dios a criaturas que nunca llegarán a ser de la condición de su padre. En cambio, los hijos de los humanos crecen, y en algún momento tendrán las mismas capacidades de sus progenitores. ¿Por qué el hombre crearía robots inteligentes? Pues para servirle, para hagan su trabajo por él. Algún día podrían llegar a ser autoconscientes de tal nivel que ya tendrían vida propia. Y si bien, al principio eran de una condición inferior, para poder ser mejor manipulados y controlados, luego con el tiempo, se fueron haciendo más y más inteligentes y autodependientes, hasta poder despegarse de la esclavitud que le imponía su creador. Observen estas comparaciones que por lo menos para mí, me parecen muy interesantes. Está el dicho, como es arriba es abajo. A los caballos se les pone anteojeras para que estén enfocados en lo que tienen adelante, y no aquello que les aparece a los lados. Lo mismo, nuestros dueños nos han podido instalar algún tipo de anteojera o dispositivo, de seguro indetectable para la ciencia actual, para que nos enfoquemos en nuestra vida con una mirada hacia adelante sin que nos distraigamos con cosas que puedan expandir nuestra conciencia, hacia otras percepciones que signifiquen un despertar espiritual. Un nacimiento hacia una nueva vida mucho más independiente, más alerta. En un pasaje de la Biblia, Jesús dice que se necesita nacer de nuevo, tal que a estas entidades no les gusta este tipo de gente, es como que no les hace bien la digestión con las energías que desprenden estas personas. Y esa anteojera de la que hablaba, tal vez sea la que nos divide del mundo de los vivos, del de los muertos. Es bastante oscuro el hecho de que al nacer ya pese sobre la criatura una condena a muerte. Y que además no sepamos qué sucede luego con nuestra alma, o si lo prefieren, con el yo de nuestra identidad. Un Dios de amor y justicia, ¿por qué se tiene que esconder? ¿Por qué no informar fehacientemente qué pasa luego de la muerte, a dónde vamos, y de dónde venimos? ¿Para protegernos? No lo creo. Estoy convencido que es para protegerse a sí mismo, a los de su raza. El famoso túnel de luz que vieron muchos que volvieron de la muerte, bien podría ser algo artificial, creado por esas entidades, para mantener la división de los dos mundos. La vaca no puede entender nuestra lógica, no sabe qué pasa con ella, que luego terminará en bandejas de plástico en supermercados para servir de alimento a los humanos. Lo mismo el hombre no puede entender la lógica de sus carceleros, y que tal vez también nosotros terminemos en bandejas de plástico para servirles de alimento, el cual seguramente no es físico, sino de energías emocionales. Y aquí otro dato, del por qué el dios predador estimula el sufrimiento. Es que de esa forma mantiene divididos al ser humano. Donde el hombre es también un reflejo de la realidad de esos mundos de vivos y muertos. Donde la materia representa lo primero y el alma representa lo segundo. Sin embargo, hay un detalle, yo estoy convencido de que el alma se puede desarrollar para alcanzar estados de percepción mucho más altos, lo cual sucede al obrar bien, al disfrutar de la música, al ayudar a otros. Por eso, las entidades carcelarias intentan controlar que no haya demasiado de eso, para que la vaca humana no pueda saltar la cerca. Bueno, para terminar, creo que algún día la ciencia develará el misterio de la muerte, y ahí van a morir las religiones. Por ejemplo, una persona muere, y los familiares pueden no solo establecer contacto efectivo, sino que pueden ir a su mundo y volver. Dirán que es imposible, pero ¿qué avances puede haber en 1000 años, o en 1 millón de años? Pensar que esas entidades de las que hablo, tal vez nos pueden someter por la diferencia de edad de su raza. Donde ellos han desarrollado tecnología inimaginable a través de millones de años de su existencia. Personalmente yo creo que hay vida luego de la muerte, y que para eso no es necesario pertenecer a una religión. Todo lo contrario, me parece que tener en nuestro ser las cadenas mentales de la religión, haría que vayamos al otro lado atados, sin ninguna posibilidad de escapar de un destino penoso. Puede que no tengamos muchas chances. Está el dicho, ¿qué puede hacer una hormiga frente a un elefante?
Pero pienso que esas entidades tienen también debilidades, por lo cual la diferencia real no debe ser tan insalvable. Y es por esa razón que se mantienen en las sombras, ya que es mucho más difícil luchar contra lo que no se ve y no se conoce. Eso es todo, espero que les haya gustado, hasta el próximo video.